Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del cuarto grado de primaria. Empezamos con nuestra clase número 4 del tercer bimestre. El capítulo del día de hoy, teoría de exponentes. Y vamos a ver uno de los teoremas importantes de la teoría de exponentes. Y esa teoría a la cual me refiero, ese teorema al cual me refiero, es el producto de bases iguales. ¿En qué consiste este teorema? Consiste en lo siguiente. Cuando tú tienes una multiplicación de dos potencias donde sus bases son iguales, los exponentes van a ser sumados. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que cuando tienes una multiplicación y te das cuenta que sus bases son iguales, así como el ejemplo, los exponentes se van a sumar. Bastante sencillo. Veamos algunos ejemplos. Tengo aquí a la octava por a la novena. Veo que las bases son iguales, por lo tanto, voy a sumar sus exponentes. O sea, a elevado a la 8 más 9. Eso será a elevado a la 17. Muy bien. El siguiente ejemplo te dice n a la 5 por n a la 1 por n a la 4. Recuerda que aquí, cuando no tiene exponente n, tácitamente se sobreentiende que el valor del exponente es la unidad. Entonces, dicho eso, como las bases son iguales, vas a colocar la misma base, o sea n, y vas a sumar esos exponentes. 5 más 1 más 4. La suma de esos exponentes me dará 10. Por lo tanto, el resultado será n elevado a la 10. Ahora, profesor, ¿qué sucede si uno de los exponentes es negativo? No te compliques. Simplemente vas a sumar los exponentes. Solamente que vas a agregar el paréntesis para que identifiques que él es un número negativo. Si aquí las bases son iguales, dirás m elevado a la 10 más, entre paréntesis colocarás al menos 3. Simplemente eso. Y ya sabes tú, por ley de signos, que aquí los signos se van a multiplicar. Y tendrás m elevado a la 10 menos 3. 10 menos 3, eso es 7. Muy bien, estudiantes. Importante que recuerdes siempre que este teorema o esta propiedad siempre se aplica únicamente para cuando las bases son iguales. Veamos entonces ahora los problemas. ¿De acuerdo? Problema número 2. Tenemos aquí, en este problema, al producto de bases iguales, x a la octava por x a la quinceava por x a la 15, por x a la quinta. ¿De acuerdo? Como te das cuenta que las bases son iguales, entonces vamos a sumar sus exponentes de esta manera. 8 más 15 más 5. Y bueno, mediante una operación matemática podemos hallar la suma, que es 28. Y eso sería nuestra respuesta. X a la 28 sería el resultado. El siguiente problema te dice que c es igual a la octava por a la 16. Muy bien, la solución será, como son bases iguales, vamos a sumar los exponentes. 8, recuerda que aquí tácitamente se sobreentiende que el exponente es 1 y aquí el exponente es 16. La sumatoria de 8 más 1 y 16 será 25. Por lo tanto, el resultado será a elevado a la 25. Esa será nuestra respuesta. El siguiente problema, tenemos ahora que d es igual a n a la novena por n a la menos 2 por n a la menos 5. Intervienen los números negativos como exponente. Veamos entonces de qué manera trabajamos. No nos compliquemos. Las bases iguales y sumamos los exponentes. N elevado a la 9 más el menos 2 entre paréntesis más el menos 5 entre paréntesis. De esta manera. Ahora el siguiente paso va a ser multiplicar los signos. Más por menos, más por menos. De esta manera, recuerda que más por menos es menos, entonces los signos cambiarían a estos de acá. Teniendo eso, realizamos la operación matemática. 9 menos 2 es 7, 7 menos 5 es 2. Por lo tanto, el resultado sería n al cuadrado. Esa sería nuestra respuesta. Ahora veamos la número 6. La número 6 te dice que Q es igual a 5 a la 12 por 5 a la menos 11 por 5 a la 2. Y hay una novedad aquí, que la variable o la base es un número, ya no es una letra. Entonces,
vamos a pasar a desarrollar de la misma manera. Eso no es eso no genera ninguna diferencia, porque las bases siguen siendo iguales. Así sean números o letras, lo que único que tienes que identificar es que sean iguales las bases. Por lo tanto, como te puedes dar cuenta, aquí sí son iguales, entonces sumaremos los exponentes. 5 elevado a la 12 más el menos 11 más el 2. Aquí operamos más por menos, tendremos 12 menos 11 más 2. Realizamos la operación matemática de ese exponente y tendremos que el resultado será 3. Por lo tanto, nuestro resultado es 5 al cubo. Pero ¿cuánto es 5 al cubo? Nosotros ya sabemos cómo se desarrolla esa potenciación. Sabemos que 5 al cubo entonces es igual a 125 y esa sería nuestra respuesta. Por último, vamos a encontrar al problema número 7, que de la misma manera la base te dicen que es un número, en este caso 4. Empezamos entonces, como son las bases iguales, vamos a tener 4 elevado a 22 más el menos 20, entre paréntesis, más 1. ¿De acuerdo? Realizamos la operación aquí, más por menos, el signo se va a cambiar, va a ser negativo después de haber multiplicado estos signos. Realizamos la operación matemática del exponente y vamos a tener que el exponente va a ser 3. Ahora, también nosotros conocemos cuánto es 4 al cubo. El resultado es 64. Muy bien, estudiantes, hasta ahí el capítulo del día de hoy. Hemos desarrollado entonces esta primera propiedad, este pequeño teorema que te permite generar una forma, un mecanismo para resolver los problemas de potenciación cuando presenta multiplicación de bases iguales, únicamente en este caso. La tarea recuerda entonces de la 1 a la 4 y no olvides conectarte a la asesoría para seguir reforzando aún más los aprendizajes de este capítulo del día de hoy. Hasta la próxima, niños.